Buenas noches con todos, ¿qué tal? Les saluda Jesús Zapata, jefe de soluciones nutricionales de Alicor. En esta oportunidad agradecemos su asistencia por estar en el webinar Alimentación requerida durante el ciclo productivo, lactación, secas y reparto. En esta noche tenemos la oportunidad de contar con el doctor Gómez. El doctor Gómez es ingeniero zootecnista de la Universidad Agraria de La Molina, con doctorado en nutrición animal, docente también de la Facultad de Zootecnia en la Universidad Agraria, cuenta con más de 30 años de experiencia. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Gómez para esta exposición. Adelante, doctor Gómez. Buenas tardes. Quiero, por favor, que me confirmen si está ok. Entiendo que sí. Algunas indicaciones iniciales sobre la presentación. Tiene 3 partes. Primero haré una presentación inicial de aproximadamente 50 minutos. Luego habrá una sesión para recibir las inquietudes que ustedes tengan mediante el chat y que las absolveré durante aproximadamente unos 10 minutos y luego habrá una encuesta virtual para que ustedes nos ayuden a entender qué tanto le ha sido útil y cómo podemos ser más útiles en estos webinars. Si está dentro de su celular, puede acceder también tocando la pantalla, seleccionar más y luego la opción chatear, y con eso va a poder tener acceso a lo que estamos viendo. Si está desde su computadora personal, igual seleccionar la opción chat para tener acceso a lo que estamos presentando. Como indicó el señor Zapata, lo que voy a cubrir en esta presentación es qué alimentación debo proveer al vacuno durante 3 momentos, que son la lactación, el periodo de seca y el preparto. Y hemos organizado de esa manera porque la alimentación del vacuno es un ciclo. Lo que yo hago en la seca impacta sobre el preparto, y lo que hago en el preparto impacta sobre el periodo más importante productivo, que es el momento que la vaca produce leche. Entonces no me puedo dejar de concentrar en el total del ciclo productivo. Y eso es a veces un error en la alimentación de vacunos. Se focaliza exclusivamente en la vaca que produce leche y no se alimenta apropiadamente en los periodos anteriores y no se logra el éxito completo. Por eso la primera recomendación es ver al animal lechero, que es parte de un ciclo, que en un momento está en lactación, en un momento está en el denominado periodo de preparto y en otro momento está en el periodo de seca. Y lo que hacemos en algún momento impacta sobre el siguiente. El temario quiere decir los 4 temas que voy a enfatizar. El primero es qué factores hacen que un animal durante ese ciclo tenga diferentes necesidades de proteína, de energía, de minerales, de vitaminas. El segundo tema que voy a tratar es cómo el manejo alimenticio, si es adecuadamente hecho, disminuye los problemas en el pre y en el postparto. Y lo contrario, si es que me equivoco en la alimentación, voy a tener consecuencias desfavorables en la producción. En la tercera parte voy a justamente discutir los problemas más importantes, que son los del postparto, y para terminar con una recomendación práctica sobre niveles nutricionales para vacunos lecheros en crianza intensiva. Como generalidad inicial debemos señalar que el manejo exitoso del programa de alimentación contribuye a mejorar la productividad, y eso se refleja en la rentabilidad de la explotación.
quiere decir que manejar la alimentación tiene un impacto directo sobre la rentabilidad. Un manejo exitoso no solamente en la parte de alimentación, porque podemos ser muy exitosos en el alimento, pero si nos equivocamos, por ejemplo, en el manejo sanitario, no vamos a tener la respuesta de rentabilidad esperada. El alimento es un componente importante, por supuesto, para lograr rentabilidad, pero no nos podemos dejar de ocupar de los otros factores. Mi experiencia profesional me demuestra cada vez con más frecuencia que el ganadero tiene que tener la inteligencia de ver el total de los posibles factores que afectan la productividad y cada uno resolverlo de la forma más apropiada. Hay establos, por ejemplo, que tienen un excelente programa sanitario. Su mastitis es bajísima, sus problemas de otra naturaleza sanitaria están en los niveles bien bajos, pero sus productividades no son altas. Y cuando uno inspecciona su programa de alimentación, tiene debilidad en relación al aporte de lo que el animal necesita. Pero puede encontrar lo contrario. Puede tener animales con alimentos apropiados, con manejo sanitario óptimo, pero tienen un manejo reproductivo pobre. Al tener un manejo reproductivo pobre, tampoco tienen buena rentabilidad, a pesar que los otros elementos están controlados. Entonces, hay que prestar atención a todos con la razonable cuidado. Ya circunscribiéndome al tema de alimentación, que es la materia de esta presentación, los alimentos son los vehículos para energía, proteína, vitaminas y minerales. Son los que me proveen esos compuestos que requiere el animal. El alimento, en el caso de un vacuno lechero, es el forraje. El alimento es el concentrado con los ingredientes que lo componen. Eventualmente está en la forma de un inyectable. Algunos de los participantes probablemente inyectan a los animales, ni bien paren, con un suplemento vitamínico mineral. Todos esos son vehículos de aportar energía, proteína, vitaminas y minerales. Entonces, el animal que nosotros estamos alimentando, dependiendo de en qué momento del ciclo productivo se encuentra, tiene diferentes necesidades de energía, proteína, vitaminas y minerales. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es seleccionar los alimentos que aporten los nutrientes en la medida de lo que el animal necesita. Si yo hago eso con éxito, voy a obtener una productividad alta. Si yo le proporciono alimentos, pero está inapropiadamente elegidos en términos de aportar energía, lo aporta apropiadamente, pero proteína lo aporta con déficit, no obtengo una productividad óptima. O puedo hablar de cualquier combinación. Entonces, bien importante que los alimentos son los vehículos de los nutrientes. Y los animales requieren nutrientes en diferentes cantidades dependiendo del momento del ciclo productivo donde se encuentren. Recuerden que las preguntas las pueden hacer al chat para tratar de resolverlas al final. Dos factores que influencian sobre esos requerimientos de nutrientes y por lo tanto qué combinación y cantidad de alimentos debo dar al animal. Uno muy importante es el nivel de producción de leche. Es como cuando tengo una fábrica, yo necesito insumos con lo cual construir el producto que vendo. Igual es la vaca. La vaca, el producto que quiero obtener es leche. Yo necesito los ingredientes con los cuales se produzca leche, que son los nutrientes que lo proveen los alimentos. Ok, pero ¿cuánto producto voy a obtener? Leche va a ser cuánto nutriente necesita consumir el animal. Si yo no le doy el suficiente aporte, no va a producir la suficiente leche. Entonces, una vaca de 60 litros tiene un requerimiento de nutrientes obviamente menor que una vaca que produce 20 litros de leche.
y ciertamente ella tiene un requerimiento nutricional menor que cuando está en seca, que es cuando está en descanso y no produce leche. Igual es el momento fisiológico. Una vaca recién parida tiene un requerimiento nutricional diferente que una vaca cercana a secar. En parte se debe a la diferencia en producción de leche, pero también una vaca cercana a secar está gestando. Entonces, esos factores hacen que yo necesite asignar alimentos que aporten nutrientes dependiendo del grupo de animales que estoy alimentando. La mayoría de establos, o todos, agrupan los animales de tal manera que dentro del grupo son razonablemente homogéneos en requerimiento nutricional. De tal manera que les doy al corral A, que tiene más producción de leche porque está al inicio de la lactación, le doy un tipo de alimento diferente al corral B, que son los que tienen niveles de producción de leche inferior. A veces le doy un concentrado diferente, a veces le doy el mismo concentrado pero diferentes cantidades. A veces le doy el mismo concentrado en igual cantidad pero diferentes forrajes. Cada una de esas diferentes soluciones, ninguna es mejor ni peor. Nosotros debemos encontrar las mejores soluciones tomando en cuenta qué alimentos tengo, cuál es el precio de ellos, cuáles las características del grupo de animales que he formado. Entonces, si ustedes ven en la gráfica de la izquierda, ustedes aprecian el ciclo productivo del animal. En el eje horizontal aparece semanas después del parto. El momento cero es el día del parto. Y como ustedes pueden apreciar en la línea verde, conforme el animal después del parto manifiesta un incremento en producción de leche. Y ese incremento se vuelve el más alto aproximadamente entre la cuarta a la sexta semana. Y luego inevitablemente cae. Y ya a la semana 44, como la producción de leche es baja y el animal ya preñó en la semana 8 o 10, necesito colocarla en descanso. Ya no la ordeño, la dejo que descanse 2 o 3 meses porque está en el periodo final de su gestación para que inicie un ciclo reproductivo de nuevo y esto se repite en el tiempo. Entonces, muy importante, y está en la parte superior derecha, el concepto de condición corporal. ¿A qué me refiero? La forma en que yo manejo el animal, que incluye el aspecto alimentario, el aspecto sanitario, se refleja en la condición corporal del animal. Un animal con una pobre condición corporal significa que está débil en peso, está débil en reserva corporal. Quiere decir que el manejo que le hemos dado, alimentación y o sanidad principalmente, no es lo suficientemente apropiado. Entonces, ese animal no va a lograr una producción de leche óptima. Y viceversa, tampoco quiero darle excesos. Un animal que tenga exceso de gordura también complica la producción, pero también complica la billetera, complica el costo. Entonces, la condición corporal es un elemento importante para monitorear, que también he implementado el programa de alimentación. La vaca nos lo dice. Ahora, cuando vemos condición corporal, no vemos un animal en los 50 de mi propiedad. Tengo que ver el promedio en el conjunto, porque siempre puede haber un animal que tuvo un problema sanitario grave y está muy débil físicamente. Lo que me importa es el conjunto, y el conjunto me va a reflejar el manejo, y dentro del manejo, componente muy importante es que también la alimenté en relación a la necesidad del animal. Si lo alimenté con deficiencia, el animal ni va a tener productividad alta, ni va a tener buena condición corporal. Entonces, muy importante evaluarlo. Ahora, si alguien me pregunta cuál es el momento más crítico, el momento más crítico es en la lactación temprana, en esas
10, 12, 14 semanas desde el parto. ¿Por qué es el más crítico? Porque es cuando la vaca, si yo la trato bien, como ustedes ven en esa curva, la vaca aumenta de producción. Si yo la trato equivocadamente, ese aumento va a ser pobre. Si yo la trato excelentemente, el pico va a ser más alto. Entonces, dependiendo de cómo yo manejo esas 4 o 6 semanas posparto, yo voy a tener un éxito en el año. Si yo me equivoco ahí, ya no lo puedo remediar, ya no lo puedo resolver, ya he perdido mucho de la rentabilidad de ese animal o ese grupo de animales. Entonces, la preocupación máxima, más intensa es antes del parto y después del parto, semanas antes, semanas después. Y el objetivo, como he señalado, es evitar que el animal pierda demasiado peso en el posparto o pierda condición, que es lo que he explicado anteriormente. ¿Cuándo pierde condición? Cuando el animal no recibe el manejo apropiado pre y posparto, que le impide subir la producción y aún con la producción que muestra, lo necesita sacar del cuerpo porque el alimento no le da lo suficiente. Entonces, la preocupación más importante del ganadero debe ser cómo manejo las 2 semanas, 3 antes del parto para preparar el animal para ese periodo y el periodo mismo. ¿Qué alimento? Pero recuerden, no es solamente el alimento. Conozco establos donde el alimento es el adecuado, pero los animales están mezclados, los animales recién paridos con los animales enfermos del rebaño, porque en ese corral hay espacio, dicen. Entonces, eso es un error tremendo, ¿no? Al final no alimento bien ni a las que quiero recuperar ni a las recientemente paridas. O a veces lo que encuentro es la práctica de control postparto, me refiero el manejo de las metritis, el manejo de la hipocalcemia, es muy pobre en esos animales postparto. Y obviamente si el manejo o el tratamiento es pobre, evidentemente el animal va a entrar en una debilidad corporal y no va a ir bien en ese momento tan importante que es el inicio de la lactación. O a veces tiene un buen manejo, tiene un buen alimento, tiene una buena prevención de salud, pero el espacio es diminutamente pequeño y los animales en el comedero compiten por alimento y uno come menos que el otro, etcétera. O sea, hay varias cosas que hay que resolver en ese corral o esa agrupación de animales postparto. O en otros están mezcladas todas, las de la mitad del rebaño está mezclada con la posparto. Y obviamente un animal posparto es un animal que viene del estrés del parto y está mezclado con animales que ya tienen 150 días después y hay una competencia en comportamiento que hace que esos animales críticos recién paridos sufran. Entonces, bien importante que el ganadero preste atención a todos los posibles detalles, que le dé confort alimentario, confort sanitario, confort de manejo, confort ambiental a la vaca posparto. Eso le va a asegurar un éxito. Y les quiero comentar otra cosa adicional. Cuando la vaca está en la semana 32, 40, 48, ese animal, el gasto de alimento solo cubre o es igual a la venta de leche. Ahí no se gana dinero en la de la 24 a la 48. Lo que yo gasto en alimento típicamente es lo que yo obtengo por la venta de leche. De tal manera que el único sitio donde hay retribución económica es en las primeras 20, 24 semanas. Y si yo fallo ahí, tengo menos retribución favorable positiva. Si yo tengo éxito, tengo una retribución positiva más alta. Y si yo fracaso, nunca voy a obtener utilidad de ese animal durante toda la lactación. Entonces, bien importante ese concepto. Entonces, he señalado que la vaca seca es el animal
en este ejemplo, entre 60 a 20 días antes del parto. El preparto son las 3 o 4 semanas antes del parto. Ahí está del día 21 al día 0. El día 0 ocurre el parto en este ejemplo y luego comienza a aumentar la producción de leche, que en este ejemplo está en una línea roja punteada, ¿no? Entonces, bien importante ese periodo preparto y ese periodo semanas después del parto, días después del parto realmente, donde dependiendo de cómo manejo el animal, este va a necesitar o no utilizar reservas corporales para producir leche. Ustedes ven en la parte superior, dice reserva corporal. La reserva corporal energética es la grasa. Si el animal sube su producción postparto y el alimento no es el apropiado, el animal va a comenzar a utilizar reservas corporales y rápidamente va a perder peso. Quiere decir que en parte está produciendo leche porque está usando la reserva corporal, porque el alimento no es el apropiado. En el momento que la reserva corporal comienza a consumirse, ya la vaca no tiene de dónde sostener esa producción y su producción comienza a subir menos lento o inclusive se estanca. Entonces, la pérdida de condición corporal postparto para una vaca de 20, 25 litros postparto no debería existir realmente. Con el alimento es suficiente, un alimento adecuadamente suministrado. Para una vaca de 60 litros, es muy difícil con el alimento sostener 60 litros. Por lo tanto, el animal va a perder condición corporal. Pero es inadmisible tener una vaca postparto de 20 litros que está perdiendo peso, porque estoy haciendo algo equivocado en el alimento. Ese periodo de 2, 3 semanas antes del parto y las semanas siguientes al parto se le llama periodo de vaca en transición. Es del estado final del preñez al inicio de la lactación. Es un periodo donde sucede diversos cambios en el animal de diferente naturaleza y como ya insistí, si yo no manejo adecuadamente voy a tener problemas. Y eso me lleva a la segunda parte del temario. Un adecuado programa de alimentación asegura lo más importante en la utilización del alimento de un vacuno es lo que sucede en el rumen del animal. Y en el rumen lo que ocurre es el llamado fenómeno de fermentación. Es la actividad de los microorganismos en el rumen que digiere el alimento a favor del animal. Entonces lo que uno tiene que cuidar en ese adecuado programa de alimentación es que esa ocurrencia microbial en el rumen sea la más adecuada posible, porque eso significa la mejor digestión del alimento a favor del animal. Cuando yo digiero en mis animales, los animales digieren apropiadamente el alimento, eso hace que el animal coma más. Obvio, si no digiere bien, no va a comer más. En cambio, si se digiere bien lo que le estoy dando, el animal tiene una capacidad de consumir más alimento. Y es bien importante eso, el animal que produce más definitivamente come más. Y ese es otro error en la alimentación de vacas en pre y posparto, es el limitar el alimento en el comedero. Durante las 2 semanas antes del parto y durante las 4 o 5 postparto, el animal tiene que motivarse a que coma lo máximo posible. Y obviamente un impedimento es que no hay alimento en el comedero, ¿no? O sea, tiene que estimularse el máximo consumo porque es el momento rentable del animal. El alimento siempre lo va a consumir de una manera favorable económicamente en las primeras 4 o 6 semanas postparto. O sea, no hay un come mucho y estoy perdiendo dinero. No, al contrario, estoy perdiendo dinero porque no come más. Parece para algunos ilógico, pero es un animal con tanta capacidad de convertir el alimento en leche que si yo lo limito estoy
perdiendo la ganancia que podría ocurrir si come más. Y para que coma más, tiene que haber un alimento que le provea condiciones para que la digestión en el rumen sea apropiada. Funcione bien la digestión. Si funciona bien, eso se refleja en más consumo de alimento. Y la suma de ambos se refleja, obviamente, en más producción de leche y algo importante ahora en el mercado, en componentes de leche, que significa grasa y proteína, más conveniente para elevar el precio de la leche al cual lo vendo al mercado. Fíjense, en esas semanas posparto es donde ocurren de manera más importante los problemas en los animales. Por ejemplo, retención de placenta ocurre más frecuentemente al día 1 posparto. Y típicamente los establos deberían estar alrededor del 7%. Pero hay establos que tienen 25% de retención de placenta. Quiere decir que están haciendo algunas cosas equivocadas en la alimentación que los está llevando a un valor inclusive más alto, que eso es lo común en un establo bien manejado. Metritis, por ejemplo, 7%. Su día de ocurrencia más frecuente es alrededor del día 11. Pero si yo tengo metritis en el día 20 y el porcentaje de animales es 15%, he hecho algo equivocado. Y me está afectando en el periodo posparto y, como dije, me está afectando seriamente la rentabilidad del rebaño. Hipocalcemia no debería ser más del 2%. Y su día de ocurrencia es el día 1 o el día 2. Cetosis, 5%. Y el día 8 es el día de ocurrencia típico. Si yo tengo 15% de cetosis y ocurre al día 20, quiere decir que algo me ha caminado mal, ¿no? Entonces tengo que asegurar fermentación ruminal, esa utilización óptima del alimento. Eso me va a llevar a mayor consumo y eso me va a llevar a mejora en producción. ¿Qué significa asegurar fermentación ruminal óptima? Por ejemplo, el que el alimento tenga adecuada energía y además tenga adecuada proteína. Si es que falla uno, no se digiere bien el alimento, por lo tanto, fracaso en ese primer elemento necesario de prestar atención. Por ejemplo, tengo un alimento bastante apropiado en energía, pero como la soya subió de precio, lo bajé a la mitad. La proteína lo está siendo aportado por la soya. Como lo he bajado a la mitad, ya no hay un balance, está faltando proteína, no hay una fermentación ruminal óptima, significa no hay una digestión apropiada del alimento. Lo que come, ahora más proporción lo pierde en las heces. Ustedes compraron el alimento, por el desbalance energía-proteína, lo pierdo en el material fecal. Si yo ajusto ese balance, quiere decir que regreso al nivel de proteína que corresponde al nivel de energía, ustedes van a tener menos pérdida de material fecal y por lo tanto el animal absorbe más nutrientes, produce más leche, además come más. Entonces la suma de los dos son los que optimizan la rentabilidad en ese caso. Importante, estoy insistiendo en el consumo de alimento. Es un tema sumamente importante. Y, por ejemplo, hay aspectos de manejo que no estimulan el que el animal logre el máximo consumo. Cosas tan simples como el espacio de comedero, o cosas un poquito más elaboradas, como he comentado, existe un adecuado suministro de todos los elementos de la ración, o me he preocupado solamente en energía y he descuidado proteína porque el insumo salió elevado de precio y quiero reducir el costo. Claro, reduje el costo, pero tuvo como consecuencia una inadecuada digestión del alimento, un menor consumo y por lo tanto mi productividad fracasó. Fíjense ustedes, el consumo de alimento
Este es un reflejo del consumo de alimento. DMI es consumo de alimento en kilos día. Y ahí aparece de nuevo semanas antes, semanas después del parto. Fíjense, aunque queramos que no ocurra, el animal, conforme se acerca al parto, come menos alimento. Quiere decir que ingresa al parto con un consumo disminuido. Y lamentablemente no hay mucha forma de corregir eso. Pero hay establos que en preparto le limitan el consumo. Quiere decir que el consumo con el cual entra al inicio de la lactación es aún menor del que podría tener, sabiendo que el que podría tener naturalmente es inferior porque ocurre una disminución. Quiere decir que ese sería un programa ideal de consumo de alimento, lo que está en la gráfica. Pero hay ganaderos que limitan el consumo en el preparto. Entonces, esa línea verde está más hacia abajo y por lo tanto el animal comienza la lactación con un consumo más bajo del de la gráfica. Entonces, rápidamente comienza a utilizar reserva corporal para producir leche y el problema se agrava. Por eso señalo, es importante el manejo en preparto y en posparto. Es lo que insisto, ¿no? Un adecuado manejo integral en el ciclo productivo. Y los puntos críticos son el consumo de alimento, que me lleva a mayor producción de leche, y vigilar la condición corporal del animal, que no se vuelva ni en exceso ni en debilidad. Aquí ustedes tienen una gráfica que demuestra eso, ¿no? A la izquierda es un animal con una condición corporal expresada en un número. Estos números van de 1 a 5. El 1,5, y hay toda una cartilla para evaluarlo. Ustedes ven, ahí es un animal que no debería haber en el rebaño en promedio. Va a haber una por un problema sanitario, no tengo duda, pero el conjunto del rebaño no debería estar en esa condición. Iguales a la derecha, el conjunto del rebaño no debería tener sobrepeso. El sobrepeso me hace menos producción de leche también, igual que la debilidad de la izquierda, pero además me ha hecho gastar innecesariamente, porque al final igual tengo pobre producción. Entonces, ni el exceso ni la debilidad. El animal tiene que estar dentro de ciertos rangos razonables que yo lo veo en los animales, ¿no? Y trato de evitar que se vayan ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, la formulación de raciones implica tener cuidado principalmente sobre el contenido de proteína, energía y fibra. No puedo descuidar la fibra. La fibra es un elemento indispensable en la ración del vacuno, asegura una adecuada digestión en el rumen. Si yo tengo insuficiente fibra, pobre digestión, pobre consumo, pobre productividad y por lo tanto pobre rentabilidad. Y como ya señalé, puedo tener suficiente energía, pero pobreza en proteína, tampoco tengo buen resultado. Tengo que cuidarme de los 3 elementos que estamos señalando en esta presentación. Esos elementos se reflejan en los niveles en el alimento. Fíjense ustedes, para un genotipo o una calidad de animales que tengan una productividad potencial alta, cualquier Holstein mejorado en el Perú, en el momento posparto debería tener como mínimo 15 de proteína. Ustedes ven ahí, lactancia alta, que es el posparto. La proteína debería tener un mínimo de 15. No estoy hablando del concentrado, estoy hablando del concentrado más el forraje, ¿cuánto tiene de proteína? 15% como mínimo. Cualquier Holstein mejorado en el Perú, en el cual obviamente ustedes le hayan dado el ambiente, el confort adecuado, la sanidad adecuada, un adecuado ordeño. No hay razón para que tenga menos de 15. Y más bien puede subir a 16, 17 o inclusive 18 si ustedes tienen mejor calidad genética del ganado, que llegue a, no sé, 40 litros promedio, 50 litros promedio, no va a poder soportarse con 15 de proteína. Va a necesitar valores más altos. Como dije, dependiendo del nivel de productividad, se establecen las características de las raciones a suministrar.
Vean ustedes, en cambio, en la vaca seca, la proteína no necesita ser más alta que entre 10 a 11. Miren la cantidad de energía expresado como energía de lactancia, que se expresa en un número en alta entre 1,65 a 1,7 megacalorías por kilo. En secas yo no necesito tanto porque la vaca no está produciendo leche ni come la misma cantidad de alimento que alta. Necesito 1,30. Con forraje y un alimento de mediana calidad en poco suministro, suficiente para la vaca seca. La vaca alta no, necesita otros niveles alimentarios. Esa vaca, un mes o 3 semanas antes del parto, no le doy lo que le doy a seca. Le doy un valor intermedio entre seca y alta, como ustedes pueden ver por los números ahí. Entonces, esta guía nutricional que estoy colocando es una guía razonable para ganadería intensiva, pero como repito, es la sumatoria de lo que aporta el forraje más el concentrado. Entonces, el concentrado típicamente es el que le da el punche energético y proteico. El forraje de calidad obviamente le da la fibra principalmente, y si es un forraje de calidad, va a contribuir importantemente a energía y proteína. Y no olvidar verificar la condición corporal del animal y verificar el confort en general, el confort de ambiente, el confort de reducirle los problemas sanitarios que trae como consecuencia una debilidad de utilizar el alimento y por lo tanto que se exprese en producción de leche. Entonces, el forraje de buena calidad es la base de la alimentación. Yo no puedo tener un forraje pobre y tratar de resolver la productividad con concentrado. Primero, que es antieconómico, y segundo, que no lo voy a lograr a niveles de productividad competitivos. Debo, en lo posible, al menos al lote de vaca posparto, proveerle un forraje de superior calidad. Obviamente tengo poca cantidad de ello, entonces el forraje de menor calidad se lo doy a las vacas de media producción, a la vaca seca, a la recría, o sea, priorizo el alimento. Bien importante, la digestión ocurre en el rumen y los responsables son los millones de microorganismos en el rumen. Y para que esos microorganismos hagan su trabajo, necesitan tener las condiciones en el rumen que le permita hacer su trabajo. Y desde el punto de vista alimentario, necesitan energía y proteína para que hagan su trabajo. Si le falta uno, no hacen apropiada y suficientemente, y como ya expliqué, el animal digiere pobremente el alimento, el animal come menos, no hay un resultado favorable. El tema de la utilización del alimento en ganaderías como las que conocemos en la costa y que se quiere empujar a alta productividad, fracasa muchas veces porque yo trato de darle la energía y proteína con más concentrado y descuido la cantidad de fibra en la ración. Descuidar significa darle pobre calidad de forraje o darle poca cantidad, o darle una cantidad decente pero exceso de concentrado. Cualquiera de ellos es un problema, y ese problema se llama acidosis. En la acidosis ruminal, lo que se produce es una pérdida de utilización del alimento, una complicación inclusive de salud del animal. Por lo tanto, es algo que debo evitar, ¿no? Debo evitar lo máximo posible. Y eso se llama, como digo, acidosis. La fibra promueve, me lleva lejos de la acidosis. En cambio, alimentos como concentrado, maíz, melaza, me lleva hacia acidosis. Tiene que haber un balance entre el contenido fibroso y el contenido de los alimentos que acabo de describir. Si eso se hace apropiadamente, no hay ese problema de salud ruminal que me afecta toda la utilización del alimento. Como ya he señalado, la acidosis, que es un problema
frecuente en alimentación intensiva de ganado lechero, especialmente cuando se intenta producciones sobre 30 para arriba, promedio, vacas en ordeño, produce una serie de consecuencias que hay que evitarlas. Entonces, en resumen, eficiente función ruminal, vacas saludables de otros problemas, una ración que aporte los nutrientes necesarios, me va a llevar a una mayor producción de leche con las características de composición que el mercado ahora demanda, y todo ello me va a mejorar mi rentabilidad. Estaría listo para absolver, por favor, atendiendo el tema que nos hemos programado. Como repito, lo pueden hacer al chat y los colegas van a ayudarnos a leer las preguntas. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Primero agradecerles ahí que nos estén acompañando. Las disculpas del caso también por el cambio de link que hicimos a última hora. Por ahí me han estado haciendo llegar algunas preguntas por interno, doctor Carlos. Vamos a irlas leyendo. Igual no se olviden de que en el chat pueden dejarnos las preguntas que ustedes consideren necesarias para que el doctor Carlos pueda responder. Acá tenemos la primera pregunta. Con los altos precios que estamos manejando actualmente en fertilizantes y la escasez de forrajes, ¿qué opciones tenemos para no impactar tanto la alimentación de las vacas? ¿Existe alguna posibilidad de cambiar estos ratios de alimento, forraje, concentrado y forraje, perdón? Entiendo la pregunta en el sentido siguiente, o quisiera entenderlo de la manera siguiente, ¿no? Cuando suben los costos de los alimentos, obviamente siendo el alimento un componente importante de los costos de la operación, nos preocupa seleccionar lo que más nos puede favorecer, ¿no? Y en este sentido, uno tiene las diferentes opciones, ¿no? Tiene forrajes y tiene ingredientes dentro de la característica de concentrado. Y por otro lado, yo tengo el animal concreto con un requerimiento nutricional dado. Por ejemplo, un animal que acaba de parir. Entonces, mi primera sugerencia es prioricen el gasto en los animales posparto. Son los animales que nunca van a dejar de darnos utilidad si se manejan adecuadamente en su alimentación. Quiere decir que si tengo que sacrificar a algún animal, el último o el que no deben sacrificar son esos animales en los primeros 3-4 meses posparto. ¿Qué significa no sacrificar? Por ejemplo, el no dejar de dar balanceado la energía con proteína. Yo puedo, si voy a necesitar reducir, no puedo reducir uno y mantener el otro normal. Es un error, porque reduzco uno, no es que dejo de aprovechar al otro, que estoy gastando. Entonces lo que tengo que hacer es reducirle en una proporción igual ambos, para que el animal no tenga un desbalance en utilización y la consecuencia sea peor. Entonces, un elemento es priorizar al grupo que me da más rentabilidad, que es los primeros 4 o 5 meses por parto. Punto 2, si tengo que reducir, lo tengo que reducir en manera proporcional. Y el tercer tema probablemente es un tema importante también, aumentar nuestro esfuerzo en las cosas que quitan producción. A lo mejor he estado satisfecho con 20% de mastitis subclínica. Ok. Trato de bajar la mastitis subclínica porque voy a lograr 1 litro más. Entonces, el litro que yo pierdo porque no puedo satisfacer la demanda nutricional porque los precios están exorbitados, lo recupero con esa reducción de mastitis y hago una especie de balance entre los dos, ¿no? O sea, tratar de optimizar otro tipo de manejos que pueden llevarme a una
mejor respuesta económica. Yo sé que puede haber respuestas más específicas, pero por favor, si las preguntas se orientan más específicas, trato de hacerlo. Ok, doctor Carlos, gracias. La siguiente pregunta es de Víctor. Víctor de la Cruz nos está preguntando. Él hace uso de lactotropina cada 15 días en sus vacas que están en producción de 40 litros de leche. Son vacas de segundo y tercer parto. ¿Cuál es ahí algún comentario acerca de ese manejo, doctor Gómez? Es el señor Ricardo de la Cruz, ¿cierto? Así es. Ok, gracias Ricardo por la pregunta. Ese es otro ejemplo de manejo productivo eficaz, ¿no? Cuando se usa ese elemento llamado lactotropina inyectable cada 14 días, lo que estoy creando es animales más productivos mientras se expresa el efecto de la inyección. Quiere decir que son animales con capacidad de producción mayor. Por lo tanto, es beneficioso para el establo, ¿cierto? Pero por otro lado, el animal no puede producir más sin comer más. Entonces, la ecuación es un poquito más compleja, ¿no? Es el gasto de la somatotropina más el mayor consumo de alimento, esos son los gastos. Y la utilidad o el ingreso es cuánta más producción de leche tiene como consecuencia de esos dos cambios. El mayor nivel potencial por efecto de la somatotropina y el mayor consumo de alimento que se adecua para permitir esa mayor producción. Típicamente, en la ecuación hay un saldo a favor, por lo tanto es una intervención óptima. Ahora, en el caso de la pregunta más específica señala, para retroceder, la pregunta estaba aquí arriba, dice, están en 40, son vacas de 2 y tercer parto. Eso es típico de hatos que hacen uso de esa intervención. ¿A qué me refiero? Son hatos que manejan de una manera cuidadosa el tema sanitario, manejan de manera cuidadosa el tema ambiental. El alimento es razonable, le aplicas lactotropina, el animal produce 3 o 4 litros más al día siguiente y lo mantiene por 14 días. Cuando se pierde el impacto y lo inyecto de nuevo, pero tiene que haber más alimento. Es lo mismo que sucede en posparto. Si el animal produce más y no tiene suficiente alimento, pierde peso. Si yo le doy la capacidad de que produzca más con lactotropina y no le doy suficiente alimento, el animal va a exhibir no 4 litros más, va a exhibir 3 o 2,5, pero va a hacerlo a partir de reducción de peso. Y eso es contraproducente para el animal, por ejemplo, en el manejo reproductivo. Entonces, es una práctica razonable en los momentos actuales también, porque en la ecuación, comparando el gasto, sumando lactotropina más alimento adicional, queda un margen a favor comparándolo con el impacto sobre el animal. Adelante, por favor. Si es que algunos tienen repreguntas o dudas sobre las respuestas de sus preguntas, por favor, igual pueden escribirlas en el chat que las vamos a estar leyendo. Aquí tenemos una de Enrique Ramírez, nos pregunta, ¿una ración con altos niveles de energía puede limitar el uso de la proteína o solo se deposita como grasa en el animal? No hay una relación entre alto nivel de energía y utilización de la proteína. Más bien es lo contrario. Cuando hay inadecuado nivel proteico, la energía no se utiliza para propósito productivo adecuadamente. Entonces,
el sentido de la pregunta, altos niveles de energía, solo se deposita como grasa en el animal, no limita el uso de la proteína, definitivamente. Pero es un sobregasto, o sea, no debo entrar a esa realidad, digamos, ¿no? Sencillamente gasto menos y logro lo mismo, ¿no? Nadie nos paga por la grasa depositada en el animal. Adelante. Si necesitamos subir la grasa, mejorar el pH ruminal, mejorar la fibra digestible, ¿qué hacer en caso demos 2 kilogramos de fibra larga, sea heno de avena o de alfalfa? De esos 2 kilogramos, debe dar 1 kilogramo en mixer y 1 kilogramo tal como llega en fibra larga. Eso sería mejor que dar los 2 kilogramos en mixer. ¿Qué opción sería la más adecuada? Ok, la pregunta del señor Carti, ¿cómo estás, Anthony? Gusto de saludarte por este medio. Está orientada a mejorar los niveles de grasa en la leche. Y obviamente ese mejorar los niveles de grasa me lleva a algún nivel en incremento de precio por la leche que me paga. Y eso es obviamente algo deseable. La pregunta relaciona la fibra en el alimento con el pH ruminal. Y esa relación también es muy correcta. ¿A qué me refiero? Y ya lo he mencionado. Cuando la cantidad de fibra es pobre, el rumen se acidifica y eso se refleja en menor grasa de leche. Entonces, si yo tengo interés en subir grasa de leche y tengo una apreciación que hay acidosis, quiere decir que tengo que sanear la acidosis. Entonces, la pregunta en concreto dice, entonces tengo que sanear la acidosis aumentando la cantidad de fibra o la calidad de la fibra. Entonces señala, demos 2 kilogramos de fibra larga. Ok, está llamando fibra larga a el heno de avena o la alfalfa. Correcto, entiendo que la fibra larga es porque no lo pica muy pequeño. Ok, le doy 2 kilos. De estos 2, debo dar 1 kilogramo en el mixer y 1 kilogramo, el mixer significa el mezclador, ¿no? Y 1 kilogramo por fuera, o es mejor colocar los 2 kilos en el mixer. Mi respuesta es mejor colocarlo en el mixer, porque entonces va a dar oportunidad que todos los animales coman y no seleccionen. Cuando yo coloco alimento que quiere mitigar el problema, lo coloco en el comedero por fuera, el riesgo hay que unos animales se traguen todo y otros animales no coman nada, ¿no? Entonces, mi recomendación sería incluirlo en el mixer. Ahora, en el mixer, dependiendo de la característica del equipo, hay equipos que hacen perder en parte ese efecto bueno de la fibra larga. Perder, no totalmente, disminuir el efecto. Entonces, dependiendo de eso, yo tendría que agregar más kilos. O sea, puedo llegar a 3 kilos. Eso me asegura el que a pesar de perderse algo del efecto, tenga lo suficiente para lograr el impacto en todos. Porque si lo doy por fuera, el riesgo es, como ya señalé, que uno coma más y otro coma menos. Ahora, si decido darlo por fuera, tampoco no es que sea imposible tratar de mitigar el consumo diferencial. Lo que podría hacer es darlo 2 veces al día. Lo que podría hacer es darlo en el momento en que todas tienen hambre, podría ser temprano en la mañana, y algún momento que vean en el día también de mucho interés por consumo de alimento, que no sería cuando está el sol brillante encima de los animales, ¿no? Entonces, también podría verse de esa manera. Disculpe que no pueda decirle una manera, sino depende de las condiciones realmente del establo y del manejo mismo, ¿no?
Doctor Carlos, muchas gracias ahí por su respuesta. Estamos ya casi con la hora. Igual comentarle a todos los que nos están acompañando el día de hoy que este es un pequeño taller de 4 sesiones. Esta ha venido a ser la primera. Les estaremos haciendo llegar las invitaciones respectivas para los siguientes webinars. Así que ahí conmigo sería hasta acá y le doy el pase nuevamente a Jesús Zapata. Jesús, ¿estás por ahí? Parece que Jesús ha tenido por ahí algún problema. En todo caso, igual invitarlos a por favor llenar la encuesta que se está compartiendo en el chat. Melissa está compartiendo una encuesta en el chat que nos ayuda a tener información y así poderles entregar información de más calidad en las siguientes sesiones también. Meli, te doy pase ahí para cerrar. Claro que sí, Iván. Muchas gracias a todos por su participación de este evento. Mil disculpas igual por los pequeños inconvenientes que han tenido seguro algunos al ingresar. Ahí pude ayudar a unos cuantos. Y nada, esperamos que la siguiente sesión vengan con muchas más preguntas para el doctor Carlos Gómez. Como dice Iván, esta es una de 4 sesiones, así que ya les va a estar llegando la invitación y también cualquier duda o consulta pueden comunicarse con Iván, conmigo o con su asesor comercial. Así que nada, muchas gracias por permitirse seguir aprendiendo de su negocio. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.